El silencio no duele, duele el eco que deja después. Me siento aquí, en esta celda, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la pared. Fuera, el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera existido, pero existí y maté, y lo hice por razones que ni yo comprendo del todo, razones que arrancan de un lugar más profundo que la rabia, más antiguo que el miedo. Me llamo Jeffrey Dahmer, y esta es mi confesión. No es una historia de héroes ni de villanos, es una historia de un niño que se rompió y no supo cómo pegar las piezas, una historia de huecos, de cuerpos que no gritan, de voces que nadie quiso escuchar. La grieta inicial. Todo empezó mucho antes de que matara a un ser humano, mucho antes de que la policía viniera a golpear mi puerta. Empezó con un animal muerto. Tenía 7 años, o tal vez 8, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es el olor, ese olor a podrido, a algo que ya no pertenece al mundo. Estaba tirado en el camino, medio comido por los zorros, y los otros chicos se alejaron corriendo. ¡Qué asco, Dahmer!, gritó uno, tapándose la nariz. Pero yo no sentía asco, sentía curiosidad. Me acerqué, lo toqué, lo observé, y por primera vez me sentí cerca de algo. ¿No lo ven?, les dije, sin levantar la vista. Es como si guardara un secreto. Mi padre me compró un kit de disección. Pensó que era curiosidad científica. Mis maestros, que era un niño raro. Nadie vio las señales. O tal vez sí, y prefirieron ignorarlas. Yo ya era raro, introvertido, callado. ¿Qué más daba? Pero yo ya sabía que había algo dentro de mí que no encajaba, algo que crecía en silencio, como una grieta en la pared, tan fina que apenas se nota hasta que se parte todo. El recuerdo del primer cadáver siempre me persigue, no el de la primera víctima humana, sino el del perro que encontré cuando tenía 9 años. Estaba tirado en el bosque, detrás de mi casa, medio enterrado, bajo hojas muertas. Alguien lo había golpeado con una piedra. La cabeza estaba destrozada. En lugar de sentir miedo, sentí fascinación. Me arrodillé junto a él y lo observé durante horas. Había algo en la quietud, en la absoluta inmovilidad que me hipnotizaba, como si el perro me estuviera hablando en un idioma que solo yo podía entender. ¿Qué haces ahí, Jeffrey?, me preguntó mi madre cuando me encontró allí con las manos manchadas de tierra. Nada, respondí, pero ya no era verdad. Esa noche soñé con el perro. En el sueño se levantaba y caminaba hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, pero seguía moviéndose. Cuando desperté, tenía una erección. No entendía por qué. Mi padre notó mi cambio. Era más callado, más introspectivo. Me pasaba horas encerrado en mi habitación, dibujando anatomías de animales que había diseccionado, huesos, órganos, sistemas nerviosos, todo con una precisión que asustaba. ¿Estás bien, hijo?, me preguntó una noche, asomándose a mi habitación. Sí, papá, solo estudio, pero no estudiaba, dibujaba, y en esos dibujos había algo más que curiosidad científica. Había deseo, un deseo que no podía nombrar. La adolescencia rota. A los 14 años empecé a beber, no por rebeldía, sino por necesidad. Necesitaba apagar algo que ardía dentro de mí. El alcohol me hacía sentir normal, por un rato, como si el hueco se llenara con cualquier cosa, menos con la verdad de lo que era. Fue en una de esas borracheras cuando conocí a Steven. Tenía 17, cabello rubio y ojos azules que parecían cristal. Estaba en un bar cerca de mi casa, bebiendo cerveza con unos amigos. Me acerqué, sonreí, mentí sobre mi edad. ¿Quieres tomar algo más tranquilo?, le pregunté cuando se separó del grupo.
¿A dónde? A mi casa. Mis padres no están. Era una mentira piadosa. Mis padres estaban divorciados, pero él no necesitaba saber eso. Solo necesitaba confiar en mí. Y lo hizo. En mi apartamento le ofrecí más cerveza. Luego vino el licor. Y después vino el silencio. Steven se desmayó en el sofá. Cuando despertó, estaba aturdido, confundido. ¿Dónde estamos?, preguntó, intentando levantarse. Tranquilo, le dije, acercándome. Solo descansa un poco más. Pero no quería que descansara. Quería que se quedara para siempre. Lo golpeé con una botella. Una vez, 2 veces, hasta que dejó de moverse, hasta que sus ojos se quedaron vacíos, como los del perro en el bosque. Me senté a su lado y lo observé. Por primera vez en mi vida me sentía completo, como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevaba armándome toda la vida. Pero luego vino el miedo, no miedo de ser descubierto, sino miedo de lo que eso significaba, de lo que yo era capaz de hacer. Lo metí en una bolsa de plástico y lo llevé al sótano. Allí lo despedacé con cuidado, como si fuera una obra de arte. Cada corte era preciso, deliberado. Guardé las partes en recipientes separados, no por placer, sino por necesidad. Necesitaba que algo de él se quedara conmigo. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una cerveza en la mano y escuché los sonidos de la ciudad. La vida seguía afuera, ajena a lo que había pasado en mi apartamento, ajena a lo que yo me había convertido. Al día siguiente, fui al trabajo como si nada hubiera pasado. Sonreí a mis compañeros, contesté correos, hice llamadas, pero por dentro algo había cambiado, algo se había roto para siempre, y me di cuenta de que no podía parar, que una vez que había probado esa sensación de completitud, no podía vivir sin ella. Era como una adicción más poderosa que cualquier droga, la pendiente sin frenos. Así comenzó mi verdadera vida, la vida que nadie vería, la vida que nadie podría entender, la vida de un monstruo que se vestía de hombre común y salía a cazar en la oscuridad. La primera vez fue accidental, o eso me dije. Un joven, alcohol, un golpe mal dado, sangre, muerte, y en lugar de huir, me quedé. Lo miré, lo toqué, lo escondí, y en ese momento entendí algo horrible. Me sentía en paz. Finalmente, el vacío se llenaba. Por un rato, era como apagar una alarma que llevaba años sonando, como si, por fin, alguien hubiera escuchado mi grito interior. Y entonces me asusté, no por lo que hice, sino por lo bien que me hizo sentir. Después de eso, fue una pendiente sin frenos. Me convertí en un depredador con doble vida. Durante el día, un hombre común. Por las noches, un cazador. Buscaba en bares, en las calles, sonreía, conversaba, me ganaba su confianza, y cuando encontraba a alguien que me atraía, lo llevaba a casa. Les ofrecía alcohol, promesas, mentiras, y cuando cerraban los ojos, actuaba. Cada vez era más fácil, cada vez más rápido, como si cada víctima deslizara una nueva capa sobre mi verdadera piel, ocultándome aún más del mundo. Me convertí en una sombra con nombre y rostro. Pero no todo era tan simple. Algunos me hablaban, me contaban sus vidas. Uno me habló de su madre enferma, otro de su sueño de ser bailarín. Solo quiero que alguien me escuche, dijo uno. Y yo sí escuché, pero igual lo maté. Lo escuché mientras pensaba en cómo escondería su cuerpo, porque por un instante su voz me tocaba, pero luego el vacío volvía, más grande, más exigente, más hambriento. Empezaba a creer que esos momentos de conexión eran lo más cerca que estaría de sentir algo real, y eso me aterraba, porque no quería sentir. Sentir implicaba culpa,
Culpa implicaba conciencia y yo solo quería seguir apagado. El arte de la mentira. La policía vino a mi casa más de una vez. Hubo un momento, uno en especial. Un joven logró escapar. Estaba desnudo, desorientado, pidiendo ayuda. Los vecinos llamaron a los oficiales y ahí estaban, en mi puerta. ¿Qué sucede aquí?, preguntó el oficial mirando de reojo al chico. Está bien, solo tuvo una mala noche. Es mi pareja, dije con una sonrisa nerviosa. Los oficiales se miraron entre sí. Uno resopló, otro soltó una risa incómoda y se fueron. Dejaron al chico conmigo. Esa noche murió y yo me di cuenta de lo fácil que era engañar, de lo poco que querían ver, porque a veces la verdad apesta y preferimos el perfume de la mentira. El chico había pedido ayuda y lo regresaron al monstruo, y yo, en silencio, volví a hacer lo que ya era costumbre, como si el mundo entero me estuviera diciendo que podía seguir, que no importaba. Guardaba los cuerpos en mi departamento, refrigerados, cortados, escondidos en cajones, en bolsas negras. Algunos restos los disolvía en ácido, otros los conservaba, no por placer, por miedo. Miedo a estar solo, a que ese vacío regresara, a que nadie más se quedara, porque los cuerpos no abandonan, los cadáveres no te rechazan, no te miran con juicio, solo están. Eran míos, solo míos, eran mis recuerdos congelados, mis trofeos de silencio. Soñaba con ellos, con sus voces, con sus cuerpos, con sus ojos abiertos, juzgándome. Algunos me hablaban en sueños, otros me gritaban. Me despertaba sudando, temblando. A veces no sabía si estaba dormido o despierto. La realidad y la pesadilla eran la misma, y yo solo quería callarlos, pero ya estaban dentro de mí, ya eran parte de mí, como cicatrices invisibles que sangran por dentro, como fotografías que nadie tomó, pero que seguían apareciendo en mi mente, como si mis propios pensamientos se hubieran transformado en tumbas que no podía dejar de visitar. La caída me atraparon en 1991, no por una gran investigación, no por tecnología, por un error. Una víctima escapó, corrió por la calle, gritó, y alguien lo escuchó. Así de simple, así terminó mi historia como asesino. Pero empezó la verdadera pesadilla, mirar atrás, ver todo lo que hice, cada rostro, cada nombre, cada oportunidad de detenerme que ignoré o que me dejaron ignorar. En los interrogatorios, los agentes no podían creerlo. ¿Cuántos?, me preguntó uno con el rostro blanco. 17, dije sin levantar la vista. Al menos, eso creo. ¿Lo haría de nuevo? No lo sé, no porque no esté seguro, sino porque ya no me importa responderme. A veces, en las noches, pienso, si tuviera que hacerlo otra vez, probablemente lo haría, pero mejor, más limpio, más inteligente, más controlado, porque aprendí, y los depredadores siempre aprenden. ¿Cambiaría algo? Sí. ¿Cómo guardaba los cuerpos? ¿Cómo hablaba con ellos? ¿Cómo los miraba antes de matarlos? Tal vez incluso cómo los elegía. Hubiera sido más cuidadoso, menos precipitado, más paciente. Y si aquel chico no hubiera escapado aquel día, si se hubiera quedado callado como todos los demás, tal vez ahora estaría caminando por ahí, libre, viendo cómo todo vuelve a empezar. Pero no fue así. Ahora estoy aquí, en esta celda, con estas paredes que me devuelven mis ojos cada mañana, y con esa pregunta que no deja de repetirse: ¿qué soy? No busco compasión, no necesito justificación, solo digo esto: nadie me ve, ni antes, ni ahora. Solo ven al monstruo, el que salió en los periódicos, el que les dieron nombre, el que tienen colgado en carteles. Pero no me conocen, no saben qué significa sentirse invisible, odiado, abandonado, olvidado.
Hoy, un oficial entró a mi celda. No dijo nada, solo me miró, como si fuera basura, como si fuera algo que no merecía respirar el aire que él respira. Le devolví la mirada, frío, sin pestañear. Pensé, él no sabe, no tiene idea, no sabe qué es estar solo hasta el punto de tener que construir tu propia compañía. No sabe qué es sentirse vacío hasta que ni el sexo, ni el alcohol, ni la muerte te llenan. No sabe qué es amarrar a alguien con cuerdas y ver sus ojos cerrarse. No sabe qué es besar un cadáver y sentir paz. Él solo es un hombre, un ignorante, un simple oficial que cree entender el mal porque ha leído sobre él. Pero el mal no se entiende, se vive, y yo vivo cada segundo de él. ¿Me molesta estar aquí? Claro que sí, me molesta, me irrita, me corroe, no por castigo, por frustración, por saber que no terminé, que no llegué al final, que no logré lo que quería, que no completé el ciclo, que no alcancé el silencio definitivo. Pero ya no puedo cambiar eso, solo puedo contar y esperar a que alguien escuche, no para comprenderme, para entender lo que ocurre cuando el mundo cierra las puertas, cuando el niño grita y nadie responde, y entonces se convierte en algo peor, un monstruo.